Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Training for All, tu podcast de referencia. Bueno, pues ya es nuestra tercera vez, creo, grabando podcast en directo. Hoy traemos un podcast que creo que es súper interesante, pero muy interesante, sobre todo para aquellos que todavía no crean en hacer trabajo de fuerza y lo dejen un poco de lado, porque creo que puede servir para terminar de convencerlos, creo. Y bueno, básicamente es un artículo que pretende hacernos ver los efectos de la fuerza a largo plazo y la interacción de esta con la resistencia, en concreto en el ciclismo. Hemos hablado muchísimo de fuerza, tenemos vídeos en nuestro canal sobre trabajo por RPE, con carácter de esfuerzo, mediante RIR, también, por supuesto, mediante trabajo de fuerza basado en la velocidad, con encoder. De hecho, ahí tenemos a los amigos de ADR que nos han prestado una ayuda imprescindible para poder hacer estos vídeos, ya que han dado material, incluso nos han llegado a aportar un ADR para que lo podamos sortear, que por cierto, con el tema del transporte, pues todavía no nos ha llegado, a ver si se agiliza el transporte y podemos entregarlo ya. Y bueno, hoy vamos a seguir profundizando en este tema. Es súper importante que todos los elementos que componen la preparación física se afinen al máximo. Hoy vamos a ver cómo la interacción entre la fuerza y la resistencia pues puede hacernos un poquito mejores. Y para eso pues voy a dar paso a mis compañeros para que empiecen a detallarnos un poquito más sobre este tema, ¿no? Pues sí, José, el trabajo que presentamos hoy, el paper que presentamos hoy, versa un poco sobre la influencia que puede tener el trabajo de fuerza sobre el rendimiento en la bici, midiendo este rendimiento en ciclismo con el FTP o el LTP, como lo describen en el paper, que sería el umbral de lactato. Entonces, según algunos trabajos que se mencionan en este paper, ¿no?, del episodio de hoy, el puzzle del rendimiento ciclista, por llamarlo de alguna manera, podríamos desglosarlo de forma general en la interacción entre 4 factores principales que influirían sobre este rendimiento, ¿no? Entonces sería, en primer lugar, factor mecánico, el segundo, el biomecánico, el ambiental y el fisiológico. Entonces, por ejemplo, la producción de potencia, es decir, el rendimiento expresado en producción de potencia, pues podríamos decir que sería el resultado entre el equilibrio y las interacciones de factores internos, como podrían ser las variables fisiológicas, que influyen obviamente en la producción de esta potencia, y los factores externos, que podrían ser, pues, por ejemplo, los ambientales, que van a influir en la demanda energética, por ejemplo, la temperatura. Para evaluar el rendimiento ciclista, pues sabemos que hay diversos métodos y distintas corrientes y tal, y quizás lo que más actualmente esté extendido sea el FTP o el LTP. Aquí no vamos a entrar en debate sobre si esto es correcto o no, esto da para otro episodio, otro Twitch, pero no es el tema de hoy. Entonces, sobre este FTP influye sobre todo el entrenamiento de resistencia, obviamente, para mejorarlo. Pero existe la duda de si el entrenamiento de fuerza puede tener implicaciones positivas en esta mejora del FTP o del rendimiento ciclista de forma general, o por el contrario, puede producir interferencias negativas sobre el mismo. Entonces, el trabajo que presentamos hoy tiene por objetivo aclarar un poco este tema y evaluar los efectos de un programa de entrenamiento de fuerza de una duración anual en los indicadores de rendimiento, como serían el FTP y el LTP. El estudio fue longitudinal, se tomaron mediciones a principio y final de la intervención, y la muestra estaba compuesta por 30 sujetos sanos, obviamente, bien entrenados y con una experiencia superior a los 6 años en el entrenamiento. Se realizaron, obviamente, sesiones de familiarización e iniciales para ver un poco los valores iniciales, ¿no?, antes de la intervención, con protocolos, obviamente, pues bien definidos y todos siempre iguales. Y, pues, bueno, se le hizo un poco un aprendizaje a los sujetos para homogeneizar un poco todos los trabajos que fueran realizando los sujetos y evitar, pues, posibles diferencias entre ellos. El entrenamiento de resistencia
se realiza unas 3-4 veces por semana y se incluyeron sesiones un poco de rodaje, más aeróbicas de media y larga duración, y también se incluyeron otras sesiones de intensidad, con intervalos a intensidad en estado estable e intervalos también más cortos e intensos. Mientras que las sesiones de fuerza, pues, fueron 1 o 2 a la semana, y los ejercicios realizados en ellas fueron tanto sentadilla con barra a la espalda, sentadilla completa, prensa a 45 grados, prensa horizontal monopodal, patadas en cable, curl de piernas horizontal, curl de piernas sentado, elevación de rodillas, y ejercicios de estabilidad central. Las series por ejercicio dependían del tipo de ejercicio, pero estuvieron en el rango de entre 3 a 5 series, y las repeticiones dependían de la carga. Se planificaron 1 o 2 sesiones de calentamiento también para que lo hicieran antes de sesión principal, y la intensidad del entrenamiento de fuerza, pues se tuvo en cuenta el RM, el porcentaje de 1 RM para describir la carga. Esta carga fue un poco también cambiando y fue variable en función del momento de la temporada. Así que, tras describir un poco de qué va el paper de hoy, os dejo con mi compañero Jesús para que comente un poco los resultados y demás del estudio. Perfecto, gracias, Sergio. Pues bien, voy a comentar un poco lo que son los resultados del estudio y algunas conclusiones, ¿vale? Como ha comentado mi compañero, pues el objetivo principal de este estudio que hablamos hoy fue identificar el efecto de este programa de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento en un año, en los indicadores que ya ha comentado Sergio, como son el FTP, el ETP, etcétera. Y bueno, los principales hallazgos de este estudio del que hablamos hoy, pues mostraron una mejora en el rendimiento en ciclismo, tanto en términos de potencia relacionada con el umbral como de fuerza. Por lo tanto, son las conclusiones principales a las que podemos llegar con este paper. Se encontraron diferencias significativas en los indicadores que hemos mencionado, es decir, FTP, el ETP, 1RM, el VCM, etcétera. Si expresamos como power output, es decir, como potencia de salida, tanto lo que es el FTP y el ETP tuvieron una fuerte correlación con lo que es la 1RM, el VCM y el PA, ¿vale? Que también menciona este artículo. Y si lo expresamos en la relación de varios kilos, pues estos umbrales de potencia, en este caso, se correlacionaron fuertemente con lo que es la masa corporal y el IMC. Cabe mencionar pues, que estos resultados están en línea con estudios anteriores. No es una conclusión que solamente se llegue en este estudio, sino que es algo que ya hemos visto también anteriormente, donde se muestra que bueno, pues, programas de resistencia y fuerza, como en este caso, mejoran el rendimiento en ciclista. Por lo tanto, es algo importante a tener en cuenta tanto a nivel profesional como amateur. Y bueno, ¿y de dónde puede venir esta mejora de la que hablamos, ¿no? Al combinar lo que son los entrenos de resistencia y fuerza en este caso. Pues si atendemos a este paper, posiblemente esta mejora esté relacionada con una mayor resistencia de lo que son las fibras tipo 1, por lo que estas fibras tardan más en agotarse, entre comillas, y retrasan lo que es la activación de las fibras tipo 2. También comenta este paper que estas mejoras pues, pueden venir por una mayor proporción de fibras 2A y una reducción de las 2X, en este caso, lo que también favorece esta mejora en el rendimiento. Es decir, también hay en otro sentido también dice el estudio que esta mejora de rendimiento se puede deber a una mayor fuerza, a un mejor flujo de sangre también en los músculos, reducción de las masas musculares para generar una misma potencia, etcétera, ¿vale? Todo esto junto con las fibras es el porqué, ¿no? De dónde viene esta mejora de la que hablamos. Y bueno, a continuación os voy a dejar con mi compañero para que comenten algunas conclusiones y algunas aplicaciones prácticas. Pues sí, Jesús, muchas gracias. De hecho, bueno, viendo un poco lo que nos comentan los autores en este artículo, principalmente las conclusiones que se sacan en este trabajo es que hay efectos positivos de la combinación del entrenamiento de fuerza junto con ese trabajo al final en ciclismo en cuanto al acondicionamiento, existiendo mejoras en el FTP, en el umbral del lactato, mejoras también relacionadas en el RM. También, además, existen correlaciones que indican mejoras en las propuestas de la composición corporal, cosa sumamente interesante, sobre todo para aquellas personas que quieren hacer un cambio en su composición corporal, perder grasa o ganar masa muscular en este aspecto, mejoras también a nivel de fuerza en ciclistas y en deportistas. Y luego, bueno, también una de las conclusiones que comentan entre las principales líneas de trabajo que están sacando los autores es que las futuras estrategias deben apuntar a esta mejora del rendimiento
en cuanto al objetivo de rendimiento, deben buscarse también y nutrirse de esta metodología en combinación con lo que se refiere al trabajo de fuerza y al trabajo de resistencia en combinación, obviamente, con este tipo de propuestas y metodologías, con lo cual, obviamente, sumamente interesante las conclusiones que han aportado los autores y por esta parte, bueno, dejamos también un poco que nos comente nuestro compañero Carlos las propuestas prácticas que podemos realizar esto para los deportistas y aquellas personas que nos estén viendo a continuación. Bueno, pues con este artículo hemos podido ver que el entrenamiento de fuerza y resistencia reporta beneficios para el ciclista a largo plazo. Y esto es algo bastante importante, ya que muchos protocolos miran el efecto a corto plazo, más o menos unas 8 o 12 semanas, ya que es complejo el seguir a unos deportistas o tenerle un periodo de entrenamiento tan largo. Pues bueno, esto es algo que realmente agradecemos tener estudios así porque nos arrojan un poco de luz a largo plazo. Una vez comprobado que el entrenamiento de fuerza es beneficioso dentro de la planificación del ciclista, sería interesante que se hubiese comprobado con otro grupo que solo realizase entrenamiento en la bici y así poder evaluar las diferencias de rendimiento entre ambos grupos y no solo en el FTP o umbral de lactato, sino también en parámetros biomecánicos o en el índice de lesiones, quedando incluidas evidentemente las lesiones provocadas por caída, ya que sabemos que la fuerza, bueno, ha salido que es beneficioso, pero lo mismo podemos ver también que nos arroja a la hora de la biomecánica. Ya sabemos que mantener X posiciones bastante agresivas es complejo en la bici y pues sería interesante saber pues cómo reportan el rendimiento. Incluso también cómo puede influir o qué relevancia puede tener el entrenamiento de la fuerza en las diferentes modalidades ciclistas y evaluar si para todas actúa igual o en alguna es más relevante. Pues bueno, con esto le doy paso a José y que nos dé su punto de vista. Bueno, pues para concluir un poco, mi reflexión final va un poco dirigida a los protocolos que se han seguido en este paper, ¿no? Ya que para mí una cosa que me ha llamado la atención es que realmente creo que todo el proceso no ha estado correctamente bajo control, ¿vale? No hay una cuantificación total de las cargas de entrenamiento de fuerza, sino que te van diciendo que se van haciendo individualizadas, tal. Hubiera estado guay que si se va a hacer un estudio longitudinal, este paper, en vez de tener X páginas, hubiera tenido muchas más, con muchos más datos, donde, por ejemplo, el control de las cargas de fuerza hubiera sido con un encoder y nos hubieran mostrado cómo las velocidades han ido variando a lo largo del proceso de entrenamiento. Evidentemente, esto, pues si se hace desde una institución pública como puede ser una universidad, pues es muy costoso, porque claro, si tienes ciclistas que están deslocalizados, es decir, que cada uno entrena desde su casa, cada uno en un gimnasio y demás, pues evidentemente este paper solamente nos puede mostrar estos son los datos pre, estos son los post y hemos hecho entrenamiento de fuerza. Entonces, claro, al no tener suficiente control sobre esos protocolos, creo que este paper no muestra la realidad total que se puede tener con un buen protocolo de entrenamiento de fuerza. Por eso, creo que este paper debe de ser, ¿cómo os digo? Entendido desde una visión muy pragmática, que tenemos que quedarnos que el entrenamiento de fuerza no perjudica y, en todo caso, mejora. En los estudios a corto plazo sí que hay bastante más control, aunque este tipo de estudios me gustaría que hubiera muchísimos más. Esos estudios que ha dicho Carlos de 8 a 12 semanas y demás, son estudios donde realmente vemos muchas más cosas, aunque sean estudios cortoplacistas y nos muestren solamente adaptaciones más agudas que quizá no se cronifiquen tanto en el tiempo, ¿no? Pero suelen tener muchísimo más control porque es mucho más fácil que el ciclista te esté aportando datos de un encoder durante 8 semanas porque te ha que acudir al centro universitario durante 8 semanas a hacerse las pruebas con el encoder a que tenga que ir durante un año completo. Incluso puede ser que unos tengan un encoder y otros otro, entonces en este estudio eso se hace muy complicado. Pero que sepáis que si combinas el estudio de 8 o 12 semanas muy bien controlado y las conclusiones que se sacan de él con este estudio longitudinal
mucho más abierto, mucho más largo, te vas a encontrar con que el entrenamiento de fuerza en el ciclismo ayuda al rendimiento y mucho, ¿vale? Porque si estuviera bien controlado, esos datos que tenemos ahí se podrían, por así decirlo, apoyar con una fuerza muchísimo mayor de la que lo hace en este estudio, donde, como bien ha dicho Carlos, se queda muy abierto si realmente las mejoras se deben al entrenamiento de fuerza o al propio entrenamiento a lo largo de la temporada. Hasta ahí mi reflexión sobre el paper. Me he centrado en la parte metodológica del paper en vez de en analizar tanto los resultados, pero creo que era necesario porque el paper pues tiene bastantes lagunas en ese aspecto, ¿vale? Totalmente de acuerdo en ese aspecto a nivel metodológico. A lo mejor también hay que sacar, aparte de esa lectura, un poco, decir, bueno, entre comillas, sin controlar con tanta precisión el trabajo de fuerza con los dispositivos que tenemos hoy en día, pues oye, un valor pre-post pues puede ser muy interesante. También no entrando tampoco, entre comillas, lo que también ha comentado José del tema de, oye, ¿a qué se debe verdaderamente estas mejoras? ¿Se debe a la combinación del trabajo de fuerza con el específico en bicicleta? ¿Se debe a la simple acumulación de entrenamiento y aumento de carga crónica? Entonces, en futuras líneas de trabajo sería muy interesante poder cuantificar esto. Y además hoy en día creo que también es ya, entre comillas, es más o menos factible. Hoy en día ya no es como hace ya 10, 15 años donde un encoder para medir te costaba 6.000 euros perfectamente, cobra un T-Force en su época. Ya hoy en día, por ejemplo, con ADR, que además está validado también, pues oye, se pueden hacer bastante trabajo muy interesante y de hecho la analítica de datos se puede incluso simplificar mucho más con otras herramientas como puede ser Google Data y algunos otros tipos de tipo Excel, tipo Power BI para simplificar un poco más incluso los análisis de rendimiento, con lo cual clave en ese proceso pues conseguir mayores cuantificaciones y sobre todo que ya esto es incluso extrapolable a muchos de nosotros con que tengamos un encoder, etcétera. Me quedaría con otro punto y es que en muchas ocasiones se habla siempre de la perspectiva de la cuantificación, de la carga, del objetivo pre-post, pero a mí me gusta siempre hablar un poco de la perspectiva de, vale, yo controlo la carga, etcétera, pero ¿qué implica la carga a nivel articular en mi deportista? Todos los deportistas pueden realizar estos protocolos, porque no todo el mundo tiene ni la misma movilidad de cadera, ni la misma movilidad de tobillo, ni el mismo control motor, con lo cual también sería muy interesante en líneas futuras también poder estudiar estos aspectos, puesto que en muchas ocasiones, por lo menos de nuestra perspectiva, nos encontramos deportistas que necesitan, antes que trabajar con un encoder, saber moverse antes en un gimnasio, que eso parece que no, pero se necesita tiempo y experiencia y aprendizaje. Totalmente. Pues sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Lo único es que, bueno, pienso que a pesar de todas las limitaciones que tiene, es decir, que no se ha individualizado ni el entrenamiento de resistencia, ni el de fuerza, ni tampoco se ha llevado un control, o al menos no lo muestran en el trabajo, un control preciso de esos datos, pues bueno, ni aun individualizando el entrenamiento, que se supone que se tendrían incluso mayores mejoras, pues aún así se ha visto que tiene una influencia positiva, ¿no? El entrenamiento de fuerza en el rendimiento en ciclismo. Así que eso me parece quizás lo más a destacar. Y bueno, como otra limitación también, por indagar un poco más ahí, que no habéis comentado, sería el tema de la nutrición. Es decir, si medimos los cambios en composición corporal, pues también habría que tener en cuenta un poco cómo se han alimentado estos deportistas, qué porcentaje de macronutrientes han llevado, si han recibido algún tipo de pauta o no por parte de los autores, o así un poco, pues, seguir lo que les ha parecido conveniente y ya está, porque creo que también al final, al controlar un poco la alimentación, obviamente se podrán obtener incluso mayores ganancias tanto de fuerza como de rendimiento en general del ciclismo. Pues sí, ya poco más que añadir aparte de lo que habéis dicho. La conclusión principal es eso, ¿no? De que es un estudio que a pesar de las limitaciones pues está en línea con otros estudios que han seguido de otras características diferentes, pero que al final son conclusiones parecidas. Por lo tanto, se recalca una vez más la importancia de este entreno de fuerza, que todo el mundo lo tenga claro, tanto a nivel profesional como amateur. Muy importante, no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Y son entrenos que no pueden faltar en la planificación de ciclistas que quieran mejorar su rendimiento, quieran competir, quieran un reto personal, por lo tanto que es importante considerarlo. Y ya está, solo una anotación más porque creo que está todo ya más que dicho por mis compañeros. Y es que el trabajo de fuerza nos va a mejorar tanto a nivel de rendimiento en ciclismo o en otros deportes de resistencia, también como en nuestra vida cotidiana y posiblemente
nos evite posibles lesiones o dolores en el trabajo, y eso al fin y al cabo también puede repercutir positivamente en el rendimiento, porque si eliminamos factores externos que puedan hacer que nos lesionemos a lo mejor porque trabajamos cargando cajas todo el día, pues mira, si quitamos esa posible lesión, aunque no sea en la bici, es externa, pues va a beneficiarnos en nuestro proceso de entrenamiento. Así que, lo dicho, recuperamos la importancia a la fuerza y no debemos olvidarla. Pues sí, pues bueno, hasta aquí básicamente el podcast de hoy. Ya sabéis que lo grabamos desde hace unas semanas en directo. Perdonar que no lo hayamos anunciado, pero es que el día ha sido un poquito complicado. Llevamos ya varios días así. Y bueno, a partir de ahora que sepáis, para todos los que nos escucháis, los que nos vais a escuchar a posteriori, que bueno, los podcasts se van a colgar los jueves y por regla general vamos a grabar los miércoles. No va a haber una hora fija, aunque intentaremos que sea normalmente las 7, pero no será una hora fija porque muchas veces nos es muy complicado. Incluso ahora que vienen las horas de sol al final de la tarde, pues es muy probable que alguno de nosotros diga que a las 7 se va a entrenar y no a trabajar. Entonces, pues es probable que cambiemos la hora alguna vez o que lo hagamos así. Por regla general estará anunciado al menos con 6-7 horas en el Instagram y en el Facebook, pero ya os digo que hoy no nos ha dado tiempo. Lo voy a dejar incluso dentro de la grabación que colgaremos a YouTube estas palabras para que así, si hay alguien que se lo ha perdido en directo, que sepa que lo estamos grabando en directo y que lo puede escuchar antes de que se suba a nuestros canales oficiales de YouTube y de Spotify. Y nada, poco más. Hasta aquí. Muchas gracias a los que habéis venido. Muchas gracias a los que nos escucháis día a día. Y nos vemos el próximo miércoles en directo y el próximo jueves en diferido. Adiós. Luego. Hasta luego.